edición especial de Caiguazú, en que estaremos hablando sobre la pandemia. Y tengo el gustísimo de presentar a un querido amigo, colega, compañero, que es Marcel Velázquez. Él es ensayista, tuitero y crítico cultural. Él es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y es profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y está aquí hoy día con nosotros en este Caiguazú, porque entre todas las muchas cosas que hace Marcel, escribe libros que nos gusta muchísimo, y entonces hemos querido invitar a nuestros suscriptores a tener una conversación con él, para hablar con él. Quiero agradecerle particularmente a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy día, por suscribirse, por hacer posible que sigamos haciendo todas estas cosas en Jugo de Caigua. Quiero agradecerles también por el interés y el apoyo que han tenido en los podcasts que hemos comenzado esta semana. A mí me toca grabar el mío para el día domingo, así que voy a ir practicando la voz. Pero principalmente queríamos compartir con ustedes la conversación con Marcel, porque Marcel, entre, como les decía, todas sus grandes habilidades, ha escrito un libro muy a propósito de nuestros tiempos. Como saben, nosotros tenemos para nuestros suscriptores a partir de 10% de descuento en algunos libros y hasta el 20% en algunos seleccionados. Y Marcel ha escrito un libro extraordinario que nos va a mostrar ahora, que se llama Hijos de la Peste. A ver, Marcel, muéstranos tu Sí. carátula. Ahí está, Hijos de la Peste. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar después para que lo vean, para que lo pidan, para que lo lean. Y bueno, justamente eso, la primera así de saque, la primera pregunta, la primera entrada a la conversación para Marcel es: ¿en qué momento de esta pandemia se te ocurrió que lo que necesitábamos era entender nuestra historia de las pandemias en el Perú? Bueno, primero quiero agradecer al equipo de Jugo de Caigua por la invitación. Estoy muy contento de estar en este Caigua Zoom. Y yendo a la pregunta, ¿no? Mira, yo comencé a reflexionar, como todos o como muchos, supongo, por esta experiencia tan insólita de la cuarentena y de la pandemia. Y empecé a escribir textos cortos en mi cuenta de Facebook y en el Twitter, ¿no? Y de pronto me di cuenta que estaba articulando argumentos que tenían resonancias con el pasado, y cada vez me fue interesando más ese pasado, y así, sin darme cuenta, hacia mayo ya estaba escribiendo un libro, ¿no? Un poco también como salida, como encontrar un refugio dentro del mar de noticias que nos rodeaban en ese momento, ¿no? Entonces fue así una cosa un poco sin una voluntad, digamos, expresa, sino más bien como el propio ejercicio de la escritura me llevó al libro, ¿no? Y lo imaginé además siempre como un ensayo, como un libro, digamos, que se hace preguntas, que busca comprensiones, pero que también explora y arriesga ideas. Qué genial. Entonces, estabas ahí como todos pensando en tu cuarentena productiva y de pronto se te iluminó cómo es esta historia. Tú eres un crítico cultural, escribes muchísimo sobre el siglo XIX, que es un periodo por lo cual tú y yo y muchos más tenemos fascinación. Sí. Y entonces me imagino que las reflexiones fueron por ahí históricas y culturales. ¿Y cómo fuiste llegando a los textos y las imágenes? Porque sé que también tienes imágenes que son la carne, digamos, de este libro. Sí, sí, eso, claro, yo como todos conocía un poco de la fiebre amarilla de 1868, ¿no? La terrible epidemia, la más mortal, digamos, la que tiene el mayor número de muertos proporcional en Lima. Sabía también lo de la peste bubónica en 1903 y en los años siguientes. Y poco a poco, claro, vas encontrando similitudes. Al inicio recordarán ustedes que había como esta fantasía de la desinfección, ¿no? Que yo la llamé así en el libro, ¿no? Porque veía esa desesperación por limpiar las superficies. Incluso el alcalde de La Molina creó, pues, como
todo un sistema, digamos, de desinfección química para las ruedas de los autos, ¿no? Y eso ¿no? inmediatamente me hizo recordar cosas que pasaban en el tiempo de la peste bubónica, en unas máquinas que se llevaron al Callao, por las cuales pasaban todas las cosas, y entonces todas las mercancías, digamos, que ingresaban o salían del puerto, salían muy purificadas químicamente, cuando las pulgas de las ratas seguían picando a todos y la epidemia seguía contagiándose, como ocurría también con el coronavirus. Las personas son las que contagian, no las superficies. Y bueno, también recordaba lo de 1868, cuando se lanzaban cañonazos sobre el cielo de Lima, con la idea que la pólvora iba a purificar el aire y así iba a evitarse que los miasmas sigan contagiando. Cuando la fiebre amarilla se contagiaba por la picadura de los mosquitos, que estaban pues en los lodazales, en las aguas estancadas, ¿no? Entonces, ese tipo de paralelos se llevó a hacer estas reflexiones, a tratar de entender el presente con esta visión del pasado. Me parece que por ahí va bastante esto. Y entonces, ¿qué conclusiones sacaste un poco revisando esta historial de experiencias pandémicas? Sí, y bueno, primero lo obvio, ¿no? Que hay muchas analogías, que las conductas humanas son muy semejantes porque están basadas en una matriz psicológica de miedo y violencia. El miedo es la primera reacción, pero ese miedo muchas veces se convierte en pánico social y busca atribuir a otros la responsabilidad de lo ocurrido, ¿no? Como pasaba en estas epidemias, por ejemplo, con los inmigrantes chinos, a quienes sin mayor razón se les acusaba de la propagación de la fiebre amarilla o de la peste bubónica, ¿no? Por sus actividades comerciales, porque estaban cerca de los mercados, etcétera. Y se los estigmatizaba, ¿no? Y se los deshumanizaba y se los terminaba agrediendo, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno empieza a ver cómo se repetían esos patrones de conducta del Estado, culpabilizando a los ciudadanos más pobres que tenían que salir a la calle para trabajar porque no podían hacer la cuarentena, finalmente nosotros somos privilegiados porque podemos trabajar con el teletrabajo, pero eso no lo pueden hacer todos. Y entonces ellos eran los transgresores, ellos eran los responsables del crecimiento, digamos, de los contagios. Y luego el episodio terrible, ya meses después, cuando ya estaba casi acabando el libro, de hecho ya había hecho una versión completa, ocurre el episodio de la discoteca, ¿no? En Los Olivos. Y me pareció pues una cosa monstruosa y que de todas maneras tenía que entrar en el libro como ser objeto de una reflexión, ¿no? Entonces, era una demanda entre mi comprensión de las epidemias del pasado, pero también las urgencias del presente. Y ahí cuento una anécdota, ¿no? Había momentos en los que yo necesitaba confrontar ciertas fuentes, fichas que tenía en bibliotecas. Tenía mucho material digital, felizmente hay mucho material digitalizado ahora, de revistas antiguas, de periódicos, y eso me sirvió mucho, pero igual necesitaba ver algunos documentos, ¿no? Y entonces yo fui a la biblioteca de San Marcos, digamos, en los días más duros de la cuarentena varias veces, y claro, en mi casa me decían que estaba loco, de cómo se me ocurría ir en físico, salir simplemente para ver una fecha de una revista antigua. ¿A quién le va a interesar eso? Me decía. Y claro, pero uno tiene pues esa lógica del investigador que quiere el dato preciso, el número de página exacto en el que salió tal o cual imagen, ¿no? No solamente el número y el año. Y además me fui dando cuenta de la importancia de lo visual. Yo creo que si algún aporte tiene el libro es, entre otras cosas, ofrecer un archivo gráfico, un archivo visual de cómo se respondió ante las epidemias, ¿no? Desde las caricaturas, pero también desde los avisos comerciales, desde los dibujos, y entonces fue creciendo, digamos, esas fuentes gráficas y han sido parte central del argumento del libro. Qué genial, ¿no? Sobre todo, como dices tú, que el pasado nos presenta una serie de conductas, de maneras de enfrentar esta situación que, como dices, hemos vivido antes, esta estigmatización del otro, la obsesión de la limpieza, el relacionar enfermedad con suciedad,
que al final sabemos que no es necesariamente así, ¿no? Una cosa que me parecía siempre interesante en el Perú era esta obsesión, ahora con el coronavirus, con la lejía. Todo tenía que pasar por lejía, la comida por lejía, los zapatos por la lejía, el bañarse en lejía. Y A mí- entonces, sí, entonces era sí, como, sí, sí, alucinante, porque no sé si tú llegaste a ver esa escena, pero yo cuando la vi en la televisión me quedé así pasmado que no podía dar crédito. Hicieron una ducha de lejía en la entrada de un mercado huancayo. Y la gente entraba bailando por la ducha, mientras le chorreaban, digamos, los químicos a la ropa, sin mascarilla, y luego entraban y seguían, digamos, en el espacio donde había muchas otras personas. Entonces era una cosa totalmente inútil y que se celebraba como una gran medida, digamos, para combatir la propagación del virus, ¿no? Batería Eh, del 100%. y, y también la precariedad del Estado, ¿no? Yo creo que otra constante que uno observa Batería del 100%. es la precariedad del Estado, ¿no? Eh, Siempre los problemas con las cifras, el ocultamiento de la gravedad de la epidemia, son conductas Conectado que se han al repetido, digamos, a lo largo del tiempo. Y en esto de la lejía, por ejemplo, en la peste bubónica se vendía una lejía antibubónica, ¿no? Y está en los avisos publicitarios del comercio, de la prensa de la época, y la gente la compraba, claro, pensando que con eso ya estaba, ¿no? Se resolvía el problema. Y por supuesto no tenía ningún efecto en la propagación, ¿no? De la enfermedad. es interesante porque recuerdo a inicios de la pandemia haber estado en uno de estos Zooms y escuchar a Marcos Cueto hablar también sobre este tema de la obsesión por tener una bala de plata, algo que nos va a solucionar el problema. Entonces, un poco eso que hablas de la lejía antibubónica, era en ese momento lo que se pensaba, esto nos va a salvar. Y es como que ante el miedo y el no saber qué hacer y el desconcierto, las personas buscamos algo en que protegernos. La lejía, la limpieza, esos como el teatro de la limpieza que le llaman, la mascarilla que por supuesto sí ayuda, pero también es una cosa de protección, de distancia. Necesitamos tener algo de a qué aferrarnos en situaciones en las que nos sentimos tan desprotegidos y Sí, sobre todo, como dices tú, desprotegidos por parte del Estado. sí, sin duda, sin duda. Hay esta necesidad de buscar una solución, aunque sea una solución falsa, ficticia, ¿no? Mm. Y también me acuerdo mucho de los remedios tradicionales, Mm. la enorme cantidad de recetas, digamos, con matico, con quión, ¿no? Que surgían como una fórmula mágica que iba a impedir que uno se contagie o incluso que se cure del virus, ¿no? Que por supuesto son remedios caseros, es un saber tradicional que se ha ido acumulando y que merece todo el respeto, pero evidentemente no tenía, digamos, propiedades para enfrentar un virus como este, ¿no? Cosa muy distinta de aquellos que fueron fomentando el consumo de la ivermectina, o peor aún, del dióxido de cloro, como fórmulas mágicas, ¿no? El dióxido de cloro que lo llamaban la molécula de Dios, incluso, ¿no? Y que supuestamente, pues, curaba la COVID-19, ¿no? Y Entonces, entonces, había muchas cosas que me llevaban al pasado, pero también que me permitían leer el presente de otra manera, ¿no? Poniéndolo en una estructura mayor, ¿no? De estas respuestas psicológicas, la incertidumbre. eh, eh, el- yo creo que una diferencia, por ejemplo, importante es que el peso que se le dio a la estadística en esta epidemia, ¿no? Yo creo que nunca antes ha habido, digamos, tantos cuadros, todos aprendimos o recuperamos nuestro poco saber sobre estadísticas y aprendimos a leer estos cuadros y a entender qué estaba pasando, ¿no? y no, esa obsesión por cuantificar es quizás también parte de esta búsqueda por el control, ¿no? Cuando no podemos controlar algo, quizás sentimos que por lo menos conocerlo, cuantificarlo, ponerle los números, nos da una sensación de dentro de este marasmo de desorden, cierto control. Yo sentía
un poco eso y hasta ahora, ¿no? Y cuando comparabas los cuadros de diferentes países, y somos el país con más muertos, o la curva es la más alta, o existe todo tipo de mediciones y comparaciones donde a veces, bueno, las realidades son tan Diferentes. diferentes. Claro. Sí, yo creo que se encontró un consuelo, por lo menos, en estas simbolizaciones matemáticas, en estas formalizaciones que te crean la ilusión de que estás controlando la realidad, que estás controlando, digamos, la propagación, pero en el fondo no es así, ¿no es cierto? Y claro, las comparaciones con otras sociedades pues son siempre impertinentes, ¿no? O sea, la tasa no se puede comparar así directamente, necesitas valores mucho más precisos. Los sistemas de salud son tan diferentes, ¿no? El sistema de salud peruano colapsó con una facilidad impresionante, ¿no? O sea, era ridícula la cantidad de camas UCI que teníamos al inicio de la pandemia, ¿no? Y bueno, se logró felizmente es un poco revertirlo, pero la cantidad de muertos que hemos tenido es una catástrofe. O sea, en menos de un año, según SINADEF, estamos sobre los 100.000 muertos. Son más muertos que los 20 años del conflicto armado interno, ¿no? Para ponerlo así, o sea, es una cosa brutal, ¿no? Pero como dicen, mal de muchos consuelo de tontos, pero el Perú no es el único país Sí, donde han claro. sucedido estas desgracias. Es decir, yo, como sabes, vivo en Inglaterra, un país con un sistema de salud pública universal, donde todo el mundo tiene acceso a lo mismo, donde supuestamente es un país desarrollado, y las curvas de contagios, la cantidad de muertos, la segunda ola que hemos tenido ha sido brutal. Hemos tenido semanas enteras de más de 1.700 muertos diarios. Diario, sí. Diarios. Y entonces, bueno, claro, son 65 millones de personas en el Reino Unido, el doble que en el Perú, pero yo le decía a la gente que se rajaba las vestiduras, no, que el Perú es una pobredumbre. Sí, por supuesto que sí, es terrible, pero incluso en países que no tienen un sistema que es una pobredumbre, no se dan abasto. Claro. Entonces, es interesante eso también, ¿no? Y tratar, yo lo pienso mucho de manera comparada y lo pienso en otras sociedades que a veces no son tan ricas, pero tienen han tenido otra manera de enfrentar la pandemia. Pienso en Camboya, Vietnam, Tailandia, que no son países particularmente ricos y les han ido mucho mejor. Entonces, es interesante tratar de pensar eso, ¿no? Como hay ciertas sociedades que han respondido a las pruebas que nos ha puesto esta pandemia de maneras más efectivas, y otras que han mostrado realmente que sus sistemas sociales, no solamente los sistemas médicos, sino la manera como funcionan las sociedades, les ha jugado en contra, si quieres. Y Estados Unidos, Brasil, México son pues... Claro, yo creo que hay varias cosas en lo que tú dices, y en general estoy de acuerdo, y digamos que el análisis debería llegar incluso a los líderes, ¿no? O sea, lo de Bolsonaro es criminal, ¿no? O sea, no hay atenuantes. Uno puede discrepar ideológicamente, pero la manera como ha gestionado la pandemia y cómo ha promovido, digamos, eh, conductas sociales contra la prevención, cómo se ha opuesto a la mascarilla, al igual que Trump, al igual que AMLO en México, ¿no? Son políticos que se han negado a usar la mascarilla en público y a promoverla. Entonces, claro, son sociedades, digamos, distintas, con líderes ideológicamente distintos, pero los resultados han sido una catástrofe numérica, digamos, enorme, ¿no? Brasil con más de 10 millones de contagiados, México superando los 200.000 muertos, en fin, los Estados Unidos ya ni que se diga, es el país más golpeado del mundo. O sea, claro, uno podría decir la primera potencia del mundo y es el país más golpeado por la pandemia, ¿no? Entonces, aparentemente no hay una correlación entre poder económico y gobernanza, porque yo creo que el tema político es clave, ¿no? La gobernanza de la pandemia, como dices tú, en algunos países ha sido mucho más exitosa sin necesidad de ser esos países, los países más industrializados o con mayor dinero, con mayor PBI. Tiene que ver mucho, creo, con la conciencia de una comunidad, ¿no? De actuar de manera integral, de darle valor a lo público como que tenga un valor para todos, ¿no?
y eso el Perú adolece mucho, y veníamos, todavía estamos, ¿no?, en varias décadas de un neoliberalismo, de sálvese quien pueda, ¿no?, que ahora lo acabamos de ver de manera dramática esta semana con el tema de las vacunas. Si yo tengo la conexión, para mí todos, para mí todo y para los demás la ley, etcétera, ¿no? Entonces, con una sociedad así, era muy difícil que podamos tener un resultado positivo, ¿no? Yo quiero decir acá que el trabajo de los médicos, de las enfermeras y de muchísima gente ha sido heroico, aunque sea trillado decirlo, ha sido corajudo, han estado comprometidos y han luchado con todo lo que tenían, ¿no? Pero en general, como sociedad, en un diagnóstico, digamos, global, creo que no supimos encontrar la fórmula, ¿no? Ni desde la política, pero también ni desde los ciudadanos, ¿no? No hay que atribuirle toda la responsabilidad al político o al presidente, sino también nosotros como sociedad estábamos profundamente desestructurados, digamos, ¿no? Y luego hemos visto que las respuestas comunitarias, esas respuestas tradicionales, han terminado siendo fórmulas que han funcionado mejor que una respuesta meramente individualista. Sí, ahí te quería, vamos a hablar sobre lo de las vacunas en un momento, porque por supuesto que es ineludible en esta coyuntura. Pero antes de eso, y también se va a relacionar con lo de las vacunas, pienso en qué cosa tenemos en común todos estos países en las Américas, ¿no? Desde Estados Unidos, Brasil, México, Perú, incluso Chile, Argentina. Somos países marcados por la desigualdad. Más allá de que hay unos que son más ricos o más pobres o con más gente, porque al final también uno puede decir, bueno, hay más gente en México, hay más gente en Brasil, se va a morir más gente. Pero somos países marcados por una profunda desigualdad y donde la convicción, porque todo el mundo debe tener el mismo acceso a cosas como la salud, no es muy generalizado. Creo que, no sé si me equivoco, que probablemente uno de los pocos países que escapa de esto es Canadá. Sí. No sé, Sí, todos somos países de esclavitud, de diferencias étnicas. sin duda, sin duda. Esa tradición histórica que tú mencionas tiene un papel clave en la naturaleza de nuestra sociedad y en las relaciones que guardamos con otros ciudadanos que solo en el papel son plenamente iguales, ¿no? Yo en mi libro decía que las epidemias son máquinas de construir desigualdades. Y sin duda lo son, pero en países donde ya hay una tradición histórica de desigualdad, la cosa pues es mucho más terrible. Y creo que eso es una de las razones por las cuales países como México, como Brasil, como Estados Unidos, como Perú, pues han sufrido tanto y hemos tenido tanto costo en vidas humanas con esta pandemia, ¿no? Que también, y ese es otro aspecto que me parece interesante, yo creo que no ha habido ningún otro episodio en la historia que nos haya hecho sentir tan globales, ¿no? Yo creo que si la globalización era una idea, digamos, todos más o menos la hemos experimentado de alguna forma, pero ha sido esta pandemia la que nos ha colocado a todos, ahora sí, a todos, en una escala global, ¿no? O sea, no ha habido nadie que no ingrese, digamos, a esta dinámica de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, pues las consecuencias de esto van a ser consecuencias para todos, ¿no? Eh, la aceleración de la digitalización, el peso cada vez mayor al teletrabajo, la teleeducación, digamos, o la educación remota, en fin, o sea, vienen transformaciones que van a atravesar todas las sociedades. Yo creo que eso que dices es muy interesante porque no solamente son las epidemias o las pandemias máquinas para crear desigualdades, sino podríamos decir que también lo son para acentuar las desigualdades que ya Claro. existen, ¿no? Recuerdo Exacto. también al inicio, como ya casi hace un año, pensábamos, bueno, todos somos iguales ante la pandemia, pero somos iguales ante la pandemia porque todos nos podemos enfermar en teoría, pero somos todos menos iguales en cuán expuestos estamos a la posibilidad de enfermar. Entonces, existe el privilegio, puede protegernos, pero Sin duda. puede protegernos hasta cierto punto. Hay ciertas cosas de las que nos puede proteger y otras que no. Entonces ahí hay cosas también interesantes que tienen que ver con
personas en posiciones de privilegio, de poder, que no están acostumbradas a tener que esperar su turno, estar en cuarentena, hacer su cola, y entonces es como, pero yo, de verdad, yo tengo que hacer esto igual que los demás, porque yo, ¿dónde está mi corona? ¿Dónde está mi, o sea, hay también ahí, como somos de sociedades tan desiguales, hay ciertas cosas que se pueden comprar, pero hay otras que no. Sí. Entonces, eso es complejo, porque por ejemplo, creo que ya está en tercera ola en Perú, segunda ola tipo tsunami ahora, que uno escucha en redes sociales personas pedir desesperadamente, necesitamos oxígeno, necesitamos una UCI, necesitamos algo, o fulanito de tal ha tenido que terminar en Independencia porque no tiene dónde ir. Sí. Pero que la clínica super millonaria no tiene. O sea, es como, incluso en esas situaciones extremas, tener todo el dinero del mundo y no No tener, te salva. no te salva. Claro, sí. Tenía también un grupo en redes y entonces con este tema del oxígeno, hablando de, bueno, tenemos que comprar nuestro propio oxígeno. Y entonces una de las personas en el grupo dice, pero perdón, si hay escasez de oxígeno y ustedes no necesitan oxígeno, pero están comprando oxígeno por si acaso, no están creando mayor problema, porque Claro. al final es ese sálvese quien pueda, ¿no? El Estado no va a proveer por ti, tu plata no va a proveer por ti, entonces ahí sí ya lo que sea. Sí, 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 yo también he escuchado lo mismo, mucha gente comprando oxígeno por precaución, porque tenía el dinero y los medios para hacerlo, ¿no? E incluso algunos alucinando que podían hacer una especie de cama UCI en su casa para cuando venga la desgracia, ¿no? Y tratando de sustraerse, digamos, entonces a la propia dinámica de una enfermedad que tiene este carácter, pues, de potencial de afectarnos a todos, ¿no? Entonces, sí, hay como una doble cara en la desigualdad que tú estás mostrando, ¿no? Que me parece bien, bien interesante. Por un lado, se acentúa las ciertas desigualdades, pero por otro lado, la pandemia se revela y nos hace a todos padecer de la misma forma. E incluso ha habido casos terribles de gente muy rica paseándose por todas las clínicas high de Lima y sin poder encontrar una cama UCI porque físicamente era imposible dársela, ¿no? Y entonces esa persona con mucho dinero, lamentablemente, seguramente falleció, como también estaba falleciendo en ese momento decenas de personas que no tenían ese dinero, pero que estaban padeciendo la misma enfermedad, ¿no? Entonces, sí, es la peor manera, digamos, la peor lección para encontrar la igualdad de alguna forma, ¿no? Pero Sí, eso también ha sido el virus, sí. sí, y la otra cosa que me lleva es a reflexionar sobre cómo la respuesta que decías tú, yo me hago mi propia cama UCI, yo tengo mi propio oxígeno, es como esa respuesta de, bueno, si hay ladrones, yo pongo una reja más grande, yo pongo a una persona que me cuide Las la 24 calle, horas. 24, es como, no estamos pensando en que la solución tiene que ser para todos, es decir, si vivimos en una sociedad donde la gente no quiere robar, entonces no necesitamos un guardia o no necesitamos una reja. Si vivimos en una sociedad donde se da abasto todo, entonces no necesitamos tener nuestra propia cama UCI. Pero es un poco como ya el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, ¿llevará a que más personas conciban la importancia de lo público? Mira, yo creo que al inicio de la pandemia hubo como ¿cómo decirlo? Como un horizonte de ingenuidad que se abrió. Recordarás que todo el mundo decía, bueno, después de esto sin duda el mundo va a cambiar para bien, la naturaleza está recuperando los espacios, los animales están floreciendo, nosotros tenemos que tomar conciencia del desastre y la catástrofe climática que estamos realizando, tenemos que mirar lo público, pero eso se fue diluyendo en el tiempo y rápidamente se ha desvanecido, ¿no? O sea, yo creo que lamentablemente la pandemia agudiza, digamos, características, conductas sociales, estructuras que ya vienen de antes y es muy difícil revertirlas. Va a haber seguramente algunos cambios después de esto, pero no son, digamos, cambios que afecten el rumbo de la naturaleza social de una comunidad, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, yo creo que después de esto la mascarilla ya no va a ser tan inusual y no va a estar necesariamente
asociada a una enfermedad, ¿no? Como ocurre Mm. en muchísimos países asiáticos, ¿no? Que es casi un instrumento, parte del vestuario, digamos. Eso sí va a cambiar acá, lo del teletrabajo, la teleeducación, en fin, muchas cosas de ese tipo. Pero lo otro que sería mucho más clave para un país como el nuestro, es decir, entender que acá nos salvamos todos o no se salva nadie, que necesitamos un Estado que ofrezca servicios públicos de calidad en educación, en salud, ¿no? Necesitamos, mucha gente recién se ha enterado de que en Lima pues hay extrema pobreza, ¿no? Porque producto de la epidemia, claro, los canales se han paseado, digamos, por ciertas zonas de Lima donde había pues una situación terrible, ¿no? Y esa gente nos ha dado el ejemplo, esos que no tienen poder económico, que no han tenido el privilegio de nosotros de tener acceso a la educación, se han organizado colectivamente, solidariamente, ¿no es cierto? Y han podido iniciar una resistencia contra el virus desde su propia organización, ¿no? Y yo creo que esa también es una enseñanza para todos nosotros, ¿no? Eso nos lleva a la tragedia de la semana, las vacunas. Es decir, esa ingenuidad de la que hablabas al comienzo y que también se vio repetida cuando todos seguíamos la llegada del primer lote en el avión, tipo la llegada del Papa o la Isla de la Fantasía, llega el avión, llegan las vacunas, llega la luz al final del túnel, finalmente nos vamos a salvar. Y yo le decía a un par de gente, a veces la luz al final del túnel es otro carro, son las luces del otro carro Otro que tren vienen que viene a a arrollarte. atropellarte, sí. Y creo que Sí, ahora muchos se sienten así, como que nos arrollaron las vacunas, ¿no? Comenzamos sí. con la ilusión, ya viene la solución, Sin y duda, otra sin vez. duda. O sea, esa esperanza colectiva que creo que fue un momento en el que todo el país se unió esa noche, creo que era domingo, ¿no? Cuando llegaban las vacunas y la gente más joven estaba incluso en una especie de fiesta virtual, en un Zoom, ¿no? Y sí, yo creo que todos sentimos alegría, alivio, ¿no? Cuando viste que aterrizó el avión y que comenzaban a salir las vacunas y que entonces las cosas comenzaban a revertirse, ¿no? Sin embargo, esa esperanza ha quedado manchada de una manera muy profunda. Es increíble lo que ha pasado bueno, ha sido denominado así, ¿no? Vacunagate es desolador, ¿no? Porque no solamente ratifica, digamos, este tipo de conductas del privilegio, de los que sienten que tienen la corona y que merecen todo, primero, sin respetar órdenes, sino la conexión política, ¿no? Esta instrumentalización de beneficiarse y de salvarse primero porque tengo acceso al poder político, al poder económico, al lobby o al poder católico también, ¿no? Porque hay un nuncio por ahí que se ha vacunado diciendo que era el especialista en ética, ¿no? Creo que con esa lección que ha dado, pues ya nunca más debería volver a dictar nada de ética ni hablar de ética el resto de su vida, ¿no? Y entonces, claro, de pronto se constata que el privilegio destruye el bien público, ¿no es cierto? Que eran las vacunas, que todos sentíamos que potencialmente nos podía llegar a todos en un orden establecido por la razón y no por la conexión, no por el privilegio, no por el enchufe, ¿no? No por la argolla, creo que argolla es un término que usamos más acá en Perú para esto, ¿no? La argolla finalmente, ¿no? Y se ven La estos núcleos vara. familiares, ¿no? La vara, ¿no? Estos núcleos familiares, este viceministro de Salud Pública, ¿qué parte no entendió de salud pública que se vacunó él y vacunó a su esposa, a sus hijos, a sus sobrinos y no sé a quién más, ¿no? O sea, realmente uno no lo puede creer, ¿no? Y después, lógicamente, te embarga la indignación, la rabia, ¿no? La frustración, y yo creo que esos son un poco los sentimientos colectivos en este momento ante lo que ha pasado, ¿no? Y se ha dañado además a instituciones académicas. Nosotros dos somos eh, investigadores, profesores universitarios, y sabemos lo que cuesta el prestigio de una universidad, ¿no? O sea, ese daño a mí me parece tremendo, ¿no? O sea, yo he estado parte de esta semana completamente trastornado pensando en cómo se ha visto afectada mi universidad, San Marcos, por lo ocurrido, ¿no? Y dolido, por supuesto, por las malas decisiones que se tomaron allí.
Y lo de Cayetano me parece peor, ¿no? Porque, digamos, ha sido desde ahí donde se ha vacunado, digamos, al poder político, al poder económico, al poder religioso, con una arbitrariedad y una displicencia realmente insólitas, ¿no? Este médico Málaga, uno lo escuchaba en televisión y tú no sabías si llorar o reírte y ya pues tomarlo esto con un cinismo absoluto, ¿no? O sea, impresionante realmente. O sea, yo creo que ha sido un golpe que va más allá, digamos, de la esperanza de las vacunas, sino que va a afectar perdurablemente a las instituciones y por lo menos por un tiempo largo, y también al sistema político. O sea, este daño vamos a pagar la factura todos en las próximas elecciones, ¿no? Porque Bueno, la frustración ante la clase política se agudiza, la gente adquiere mayor aversión a la cosa, al debate público, y piensa pues que todo está podrido, ¿no? bueno, es que no le falta razón. Lo que es interesante es el tema de lo público y lo privado, ¿no? Porque también ahí, como hablabas tú, la Universidad de San Marcos ha tenido tropiezos, ¿no? El rector, el vicerrector, un par de personas, pero lo que ha sucedido en la Universidad Cayetano Heredia es realmente inédito, ¿no? Algo me llegó por ahí que en la Universidad de Stanford también se habían vacunado y que entonces no solamente es en el Perú, pero yo creo que ese señor Málaga, ese doctor Málaga, las cosas que decía y la seguridad con la que las decía desnudaba esta sensación de así son las cosas. ¿En qué mundo creen que están viviendo? O sea, este es un estudio y acá tenemos que cuidarnos y cuidar el poder y ahí hay una serie de problemas muy, muy profundos y claro, ya ahí se construye la suspicacia, ¿no? ¿Por qué algunos tienen 3 dosis? ¿Por qué algunos nombres aparecen 2 veces? ¿Qué es lo que Vale. nos ocultan? ¿Dónde están las vacunas? ¿Qué se ha hecho con las vacunas que le dieron a la embajada china? ¿Dónde están las otras listas? Es decir, esa conspiranoia obviamente que va a existir, porque lo que nos están sirviendo es como una media verdad, incluso. Hemos vacunado a los participantes del estudio, sí, o sea, pero ¿y por qué han llamado a algunos exministros de salud o personas conectadas o personas que conocen o el doctor Aguiná que dice, yo solo pregunté si le sobraba alguna vacuna? Yo, la verdad, yo pasé por ahí y me cayó, yo no estaba pasando por ahí, de pronto me vacunaron, es como, Sí, ¿de impresionante, sí, verdad? sí, lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, eh, es la naturalización del privilegio, ¿no? O Sí, sea, sí. las declaraciones y supuestas explicaciones de este médico Málaga expresaban cabalmente la naturalización del privilegio y él mismo no se daba cuenta de ello, porque está justamente naturalizado, ¿no? Entonces, ha sido realmente terrible, ¿no? Creo para todos. Y además, lo que dices, quiero remarcarlo, o sea, esto es gasolina para el incendio de las teorías conspirativas. O sea, en vez de enfrentar las teorías conspirativas con evidencia, con conocimiento científico, con divulgación de calidad de la ciencia, hemos contribuido con esta conducta de muchos y de instituciones a que las teorías conspirativas se hagan más fuertes, ¿no? Y también hay que pensar en la perspectiva histórica, digamos, nosotros hemos tenido un Ministerio de Salud en la mitad del siglo XX, ¿no? Poco menos. O sea, no había un Ministerio de Salud. Esto no estaba centralizado. Eran las municipalidades las que se encargaban de enfrentar las epidemias. Y no había protocolos, no había mayor regulación preestablecida. O sea, esto se ha ido construyendo de manera muy precaria, muy tardía, pero sí hemos tenido, por favor, hasta 1979, los analfabetos, es decir, los hablantes de lenguas originarias, no votaban en el Perú. Yo siempre digo esto con escándalo y no podemos naturalizarlo. O sea, teníamos excluido de nuestro sistema político hace 40 años a millones de ciudadanos. Entonces, eso es el Perú. O sea, y en cuanto a los temas de desarrollo en ciencia, tecnología, protocolos, etcétera, claro, todo se hizo muy a la rápida, se trató de reducir los tiempos, ¿no? La maldita burocracia, ¿no?
incluso en el protocolo de Sinopharm se permitía pues de que se vacune el equipo que administraba las vacunas y digamos los que estaban en la gestión y administración, pero de ninguna manera pues familiares o enlaces, como se los ha llamado, ¿no? Y entonces lo del Ministerio de Relaciones Exteriores también es un escándalo, lo del Ministerio de Salud, entonces, y cuando se van formando los vínculos familiares, o como dijo creo Iván La Negra, ¿cuántos de esos que se han vacunado viven fuera de Lima? Ninguno, ninguno, ¿no? O quizá uno por ahí, creo que hay una candidata del norte, pero no sé si vive en el norte, pero o sea, eso es, pues, o sea, ha sido una radiografía nuevamente de la argolla, de la conexión y del aprovechamiento del privilegio, ¿no? Que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que vuelve a golpearnos en este momento tan crítico, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, incluso el dueño del Chifa. Ah, sí, el dueño del Chifa, sí. que, además no cualquier chifa, ojo, ¿no? Ojo, Por estamos hablando del supuesto, chifa, por supuesto, por ¿no? supuesto. Además eso ya De lleva Lima, ¿no? O a sea, a no, todos no los es no es el posibles chifita de la de la esquina, el esquina, Chifa ¿no? al No, paso. no, no. No, que además ya lleva a todos los chistes posibles y memes absolutos que nos Así hacen es. llevadera esta pandemia, ¿no? A Pero mí me es encanta ese que dice, no te vacunaste, te falta Cayetano. te falta Cayetano, sí. O bueno, Y si ese te es un punto consigues que quiero, me una... permite volver un poco al libro, porque uno de los capítulos de mi libro se llama Humor. Mm, Y creo que quizá ahí también hay un pequeño aporte, digamos, para la comprensión de estos fenómenos, ¿no? Porque una de las cosas que yo constaté es que siempre hubo caricaturas y dibujos humorísticos, ¿no? Eh, contra las epidemias, contra las enfermedades y contra el poder político y contra la autoridad de la ciencia. Y mm. eso ha estado siempre. Y ahora en la pandemia de la COVID-19, pues habremos visto cada uno de nosotros, pues no sé, 1000 memes, ¿no? Vinculados a la pandemia, ¿no? Entonces, es una forma de respuesta cultural que de alguna manera afirma la libertad, la creatividad y que desafía la muerte, ¿no? O sea, yo creo que también es necesario esa cuota de humor, esa cuota de afirmar, digamos, la precariedad, pero creando un refugio que te permite la libertad, ¿no? De Mm. reírte incluso del desastre. Claro, de que si teníamos una orden doble de Guantán, de Cailú Guantán, nos caía también la vacuna a nosotros. Sí. Sí. Pero sí, acá tenemos unas preguntas que nos hacen llegar por el chat, pero quiero después abrir las preguntas a los participantes y creo que ya cuando estamos en el humor, estamos ya en el momento y la tengo a nuestra colaboradora científica de Juecaigua, que es Alejandra Ruiz León. Ale, no sé si quieres hacernos la pregunta tú, no sé si tengo, Timi, no sé si Sí, tengo que quitarle los micros. Ahí está, dale. Uy, Ale, estás medio congelada. no, sí me escuchan. Sí. Sí, no, o sea, escuchándolos y también, a ver, solo con voz funciona mejor, creo. Sí, creo que No, mejor. viendo todo este escándalo, pensaba que no está regulado, o sea, muchas de las acciones. Uy, Ale. Ale, te nos has vuelto a perder con el micro. No sé si tienes problemas de micro. Ya, ok, entonces voy a leer yo la pregunta. Dice, gran parte de las acciones que hemos visto no están reguladas, aunque nos parezcan antiéticas. ¿Cómo incorporar el rol de la historia para actualizar nuestras regulaciones de ciencia y tecnología? Bueno, yo creo que ahí hay una cosa interesante que es qué es lo que está regulado o está en el protocolo y qué es lo que queda evidentemente claro que está mal. O sea, ¿por qué la gente se vacuna a escondidas? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué después vienen con, ay, no, pero yo no sabía que no se podía? Algo han tenido que saber, pues que no era buena idea. Más Exacto. allá de que si está escrito o no está escrito. Yo creo que eso nos dice mucho, ¿no? Yo creo que este va a ser un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo para la reflexión
en distintos niveles, ¿no? Por un lado, lo que tú dices, ¿no? Una regulación de protocolos de análisis clínicos que supuestamente han sido aprobados por el Instituto Nacional de Salud, en fin, y hay toda una parte normativa, administrativa, digamos, que tendría que ser muy clara y muy precisa. Pero por otro lado hay una dimensión ética, ¿no? O sea, si yo soy jefe de una investigación clínica, aun cuando mi hijo sea también médico, y yo no lo pongo en el mismo equipo de investigación, ¿no? Eso suena chirriante, ¿no? Suena que algo está mal, quizá está permitido, sea legal, pero molesta a aquel que lo descubre, ¿no? Y como dices tú, mucha gente se ha vacunado sabiendo que estaba haciendo algo impropio, ilegal, y que iba, por supuesto, que atentaba contra un país en el cual pues estábamos en una situación terrible, y había tanta esperanza en que esto empiece a cambiar con las vacunas y más bien nos han vuelto a lanzar, digamos, al fango, ¿no? Ahora, sobre el tema histórico, o sea, yo estaba pensando en el caso este famoso de los niños que se usan, digamos, como cuerpos, como recipientes vivos para traer el suero contra la viruela, ¿no? Niños que cruzan el Atlántico y que cada 3 días, digamos, le pasaban el suero de brazo en brazo para que se mantenga, y así llegó, digamos, esta, entre comillas, vacuna, ¿no? Más el nombre técnico sería suero, que permitía, digamos, enfrentar la viruela, ¿no? Y así desde España llegó, digamos, al territorio hispanoamericano, a América, y luego llegó incluso hasta las Filipinas. Y ese suero llega al Perú, ¿no? En la época de Unanue, en 1806 más o menos, y, y se crea inmediatamente una comisión, no es el nombre exacto, estoy simplemente poniendo un ejemplo, ¿no? Una Comisión Nacional de Vacuna, una junta supervisora, y empiezan a aparecer una serie de instancias burocráticas. Se le exige a este Salvani que no era posible que inicie su proceso de vacunación porque no era doctor en medicina y que tenía que estudiar en San Marcos, y entonces se le pone una serie de trabas y de cosas totalmente insólitas, y cuando ya comienza el proceso la gente no va porque la lanceta era muy dolorosa y tienen que buscar una forma de aguja, digamos, menos dolorosa, y entonces, claro, y al final el suero termina perdiéndose a los pocos años, y por supuesto la viruela siguió matando a centenas de miles en el Perú durante todo el siglo XIX, ¿no? Entonces sí, claro, históricamente tenemos ejemplos, digamos, de este tipo de regulaciones y de procedimientos, ¿no? O me acuerdo, por ejemplo, volviendo al humor, ¿no? En Monos y Monadas y Fray Cabezón, dos revistas que utilizan la caricatura, que promueven la cultura visual en Lima a inicios del siglo XX, cuando ya empieza a haber campañas de vacunación mucho más estructuradas, ¿no? Se crea el Instituto Nacional de Vacuna, ¿no? Que está ahí frente al Museo de Arte de Lima, ¿no? Y ahí incluso había vacas, ¿no? Porque de ahí sacaban pues el suero vacuno para la viruela. Pero en fin, estas dos revistas se burlan de las vacunas, inician campañas contra las vacunas, y incluso le encuentran un lado erótico al asunto, porque dicen, ya quisiera ser vacunador para estar tocando el brazo de todas las señoritas de Lima a mi antojo, ¿no? Porque en ese momento, claro, tocarle el brazo a alguien pues era como así el sumum de la posibilidad. Entonces, creo que ver hacia atrás nos revela mucho de la forma como se ha ido construyendo una institución, ¿no? Y los procedimientos, digamos, de vacunación a lo largo de la historia nos enseñan mucho. Y entonces lo que le diría es que la SUNEDU todavía no le había hecho la equivalencia de título al señor Salvani, que venía con las vacunas. Volviendo así es, a la no pregunta, podía no ejercer puede, legalmente en el Perú. ahí estamos otra vez por un lado, la burocracia, el control, pero también lo que yo le quería decir a Ale es este tema sobre la ilusión de control que nos da también el protocolo, ¿no? Entonces, bueno, no todo estaba en las reglas, habían cosas que se permitían y cosas que no se permitían. Sí, pero habían cosas que obviamente a todo el mundo le parecerían raras, como que hasta el chofer tiene que tener la vacuna o el dueño del chip. Entonces es como,
Ahí hay ciertas cosas que no creo que realmente no supieran que estaban haciendo algo problemático, por decirlo menos. Tenemos otra pregunta, no sé, Mafer, si quieres hacerla tú o quieres que te la lea. Como quieras. ¿Qué tal? Quisiera agradecerles la entrevista, súper interesante. Mi pregunta iba a... En una parte de la charla mencionaron, ¿no? De este tema de privilegio que llega a un punto en el que, a pesar de que cuentes con ciertas condiciones, con recursos, no te escapas, ¿no? De sentir la afectación de la limitación de un Estado. Entonces, quería saber si hay algún precedente histórico que nos pueda dar esperanza en que las cosas puedan cambiar, en que hemos aprendido esa lección y que es necesario reforzar los estados para que podamos tener acceso a mejores condiciones. Una pregunta complicada, pero yo imaginaba, hace poco leí esta entrevista a Uriel García, que es una personalidad pues mayor, ¿no? En la historia de la medicina en el Perú. Y mencionaba él, por ejemplo, el tema de las bolsitas salvadoras en la época del cólera, ¿no? Como en un estado mucho más precario que el actual, en una crisis económica terrible, se encuentra esta fórmula para salvar vidas de una manera casi artesanal, y simplemente con la visión, digamos, el conocimiento y la creatividad de él, se encuentra una fórmula que cambia, digamos, el rumbo de la epidemia, ¿no? Porque inmediatamente a partir de esa innovación, que era estas sales, digamos, que ingresaban al cuerpo y que de esa manera impedían que la enfermedad genere, digamos, pues una deshidratación mortal, empezó a cambiar el curso del número de muertos y todo, ¿no? Entonces sí ha habido soluciones desde el Estado, desde personas comprometidas que han logrado revertir y han contribuido. O sea, yo creo que sí están ahí esos buenos ejemplos y hay que salir a buscarlos y hay que salir a recordarlos. Porque lo que suele ocurrir es que después de una epidemia todos queremos olvidar. Nadie quiere vivir con el recuerdo, por supuesto, del dolor, de la angustia o incluso de la muerte, ¿no? En el caso de aquellos que han tenido familiares, digamos, que lamentablemente hayan fallecido. Entonces, la respuesta natural es el olvido y el desenfreno, ¿no? Ya lamentablemente nosotros estamos un poco grandes, pero la fiesta que va a venir cuando esto termine va a ser pues épica, como dirían los jóvenes, ¿no? Pero es un poco Vaya. también los locos años 20, ¿no? O sea, los locos años 20, ¿por qué locos? ¿Por qué desenfrenados? Porque detrás tenías pues la fiebre, la gripe española del 18, ¿no? Al 20, que había sido pues devastadora, ¿no? Las bacanales de Boccaccio, Marcel. Sí, claro, claro. Claro, ¿no? Es lógico que eso ocurra, o sea, está bien. Mafer, yo lo que te quería decir como respuesta es, a pesar de que soy cínica por naturaleza y me gusta mucho el humor y el cinismo y la ironía y usualmente me gusta ver el lado retorcido de las cosas, también soy una optimista incurable. Eso me mantiene un poco balanceada, creo. Y sí soy optimista porque el hecho que la indignación sea tan profunda nos muestra que a pesar de lo naturalizada que está esta idea del privilegio, de la vara y de todo lo demás, todavía nos resulta inaceptable. O sea, si realmente todo estuviera perdido, diríamos, bueno, pues es obvio, ya qué importa, ¿dónde está mi amigo, mi vara, mi no sé qué? Obviamente deben haber personas que esa haya sido su actitud, pero hay una gran mayoría que dice, no, no puede ser, esto tiene que cambiar, tenemos que hacer algo. Nos queda a nosotros seguir remando contra corriente, nos toca seguir buscando alternativas y no darnos por vencidos, como nos dice Marcel, existen ejemplos y no solamente de cosas desde el Estado como las bolsitas salvadoras de Uriel García y otros ejemplos de cómo se combatió el cólera en los años 90, donde no había nada, el país era un desastre, pero también, como dice, la solidaridad que caracteriza a las personas más necesitadas en el Perú, la manera como los comedores populares, los grupos de madres, la sociedad, como el Estado no vela por nosotros, en muchos casos, entonces velamos nosotros por nosotros mismos,
Y es un poco un arma de doble filo, pero sí creo que es importante recordarlo y valorarlo. No sé si tenemos más preguntas o comentarios. Fiesta de jugo de Caigua, sí, de todas maneras sale. ¿Hasta qué punto permitir a los privados distribuir las vacunas es buena o mala idea? Escucha, yo vi hoy día, perdón, Marcel, que me adelante, un TikTok de una chica médica que trabaja no sé en qué hospital y habló sobre, no sé si lo han visto, es un TikTok fabuloso sobre, ella trabaja en un hospital nacional donde el tomógrafo estaba malogrado por 3 años. Y al frente de ese hospital hay esos mismos doctores que trabajan en el hospital, tienen su tomógrafo privado. Y entonces está malogrado el tomógrafo, pero necesitas la tomografía, entonces tienes que irte a pagar por tu tomografía. Y entonces ella dice, bueno, ¿por qué no arreglan el tomógrafo hace 3 años? O sea, ¿dónde está la regulación de salud? Bueno, porque los que se benefician son los mismos doctores que tienen su clínica al frente. Entonces, el mercado es algo muy complejo. Unos dicen, bueno, pero el Estado peruano no se va a dar abasto. Entonces, que le den a los privados la posibilidad de vacunar. Y ahí hay una serie de cosas que a mí me hacen mucho ruido, que tienen que ver con, si estamos en un momento donde lo que escasea son las vacunas y lo vamos a poner a un mercado, todos sabemos que lo que es escaso sube en precio. Lo vemos con el oxígeno. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Si es que tenemos pocas. Entonces, eso va a subir los precios. O sea, ¿quiénes tienen que tener el acceso prioritario a las vacunas? Obviamente, el personal de primera línea, los adultos mayores, tiene que haber una jerarquía de rango. Y eso yo no creo realmente que un sistema privado lo puede realmente llevar a cabo, me parece. No sé, Marcel, si tú tienes algo que añadir. En general coincido con lo que tú has dicho y simplemente enfatizaría que esta oposición entre lo público y lo privado en el Perú tiene también una zona gris, que es la puerta giratoria, ¿no? Son aquellos privados que ingresan al Estado para aprovecharse, para saquearlo, digamos, acceder a una serie de privilegios, ¿no? O estos funcionarios públicos que en alianza con el sector privado buscan beneficiarse de las carencias o de las fallas del Estado, como tú contabas en esa anécdota, ¿no? Entonces, no es solamente, no es que uno sea bueno per se y el otro sea malo per se, sino lo que es malo son estas actividades ilícitas, estas transacciones, digamos, debajo de la mesa que se dan, ¿no? En las licitaciones públicas lo hemos visto, ¿no? O sea, la gran corrupción ahora ha sido, digamos, un asalto de privadas al Estado en complicidad con los políticos, ¿no? Lo de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tiene eso muchos matices y en este momento de ninguna manera sería una buena idea, ¿no? Quizá cuando la vacunación esté avanzada, pues, sobre el 60%, el 70%, y cuando falte, digamos, los que están biológicamente mejor preparados, qué sé yo, ¿no? En estos momentos no hay una vacuna para los niños, ¿no? Aunque Acuña creo que ya sabía, dijo que iba a vacunar a los niños, no sé. Bueno, en fin, ya. Y Sí. claro, ¿no? Cuando esté muy avanzado el proceso se puede permitir quizá algún tipo de participación, pero en este momento sería pues el acabose, ¿no? Catastrófico, sí. Ricardo, ¿tienes una pregunta? Por favor, cuéntanos. Sí, hola. Yo quería preguntar, bueno, ya que estaban hablando de la corrupción, ¿no? Esta mezcla que hay entre corrupción y también clase dirigente, ¿no? No solo política, sino también económica, ¿no? ¿Cómo era en ese tiempo que has analizado? O sea, ¿cómo actuaba la clase dirigente, la clase política? ¿Cuál era su manera de comportarse? Porque lo que vemos ahorita es una inestabilidad completa, ¿no? Pandemia e inestabilidad política como que van de la mano, ¿no? Las críticas, cuando yo veo comparado con otros países, las mismas críticas que le hacían a Vizcarra o le hacen a Sagasti son las mismas que le hacen en España, que le hacen en Francia, o sea, a todos los presidentes los critican por exactamente lo mismo, ¿no? Le falta pruebas, no tienes camas UCI,
te ha agarrado de sorpresa, o sea, lo mismo, ¿no? Entonces, yo quería saber, en esa pandemia de antes, ¿cómo era este actuar político, ¿no? La inestabilidad, las críticas, el meterse cuchillo, ¿no? Entre los políticos, ¿no? Eso quería saber. Sí, por supuesto, la gobernanza de una epidemia o de una pandemia es siempre muy difícil, ¿no? Y siempre van a ser más los errores que los aciertos por la propia dinámica, digamos, de la propagación de la enfermedad y las consecuencias que trae. Yo recuerdo a partir de tu pregunta una caricatura de 1904, no sé si se puede compartir pantalla, pero está en mi libro, en la que el presidente José Pardo aparece, digamos, como un enorme insecto, esa variante que es mucho más grave, ¿no? De la enfermedad. Entonces, siempre se le ha buscado cargar, digamos, la responsabilidad al presidente de turno, ¿no? El presidente que le toca una epidemia o una pandemia no sale indemne, ¿no? O sea, eso siempre está allí. Y claro, hay algunos que actúan de mejor manera o de manera más sensata que otros, escuchan a la ciencia y no escuchan, pues, eh, a maestros del espiritismo, ¿no? Hoy día salió una noticia sobre Vizcarra, ¿no? Sobre un asesor que tenía, que parece que era un personaje vinculado más bien a temas de astrología. En fin, entonces, pero también recordaba la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? ¿Cómo sirve una epidemia para forjar un liderazgo, ¿no? Manuel Pardo, que en ese momento era un político, digamos, importante, está a cargo de la Sociedad de Beneficencia de Lima y tiene que ver todo el tema de los hospitales durante esta terrible epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Y él lleva una estadística muy rigurosa para los términos de la época, estamos hablando de 1868, se bate, digamos, en diversos frentes, consiguiendo fondos, mejorando dentro las condiciones de algunos hospitales, de algunos lazaretos, y luego, poco después, va a ser presidente del Perú, ¿no? Y sin duda en la memoria de la gente de Lima estaba que él se fajó, digamos, ¿no? Durante esta epidemia, ¿no? Entonces hay ejemplos en ambas direcciones, ¿no? Excelente, Marcel, muchísimas gracias. Me avisa Timmy, nuestro productor, que ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero quería dar una última oportunidad a ver si alguien tenía una pregunta más así de cierre. Bueno, entonces me quedo contenta pensando que hemos tenido todas las preguntas, hemos podido contestar a todas las preguntas y no me queda más que agradecerle a Marcel por esta excelente conversación, esta oportunidad de realmente poner en contexto esta visión de las pandemias en la historia. A ver, Marcel, de nuevo tu libro, para que todo el mundo vaya Un poco de repente, pero acá corriendo. está el libro. Cor- Hijos de la Peste, creo que es un libro que nos ayuda a comprender las epidemias, la historia del Perú, y además está escrito, me dicen los lectores, he escuchado muchos comentarios con un lenguaje irónico y que permite, digamos, sonreír ante las desventuras. Así que lo no, recomiendo. no podía ser de otra manera, escrito por la pluma del gran Marcel Velázquez. Y además, los suscriptores de Jugo de Caigua tienen 10% de descuento en libros en sus librerías amigas y lo vamos a poner como libro seleccionado de la semana para que tengan un poco más de descuento. Los animo a todos a que busquen ahí sus hijos de la peste y que puedan pasarse el resto de la cuarentena leyendo y reflexionando sobre estas pandemias, porque además no será, quizás es la última que nos toca a nosotros los que ya no somos tan jóvenes, pero quién sabe cuántas pandemias quedan por ahí por venir, y además cuándo saldremos realmente de esta, ¿no? ¿Cómo será, ¿no? La nueva normalidad. Esperemos que sean unos locos años 20, pero o serán los 25, quién sabe. Ya veremos, pero mientras tanto podemos leer Los Hijos de la Peste y podemos seguir suscribiéndonos y animando a otros a que se suscriban a tomar su jugo de caigua, ahora que además pueden escuchar como podcasts
Y una vez más agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros y síganos porque tenemos como siempre novedades. Gracias a ustedes. Gracias a todos.